Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar a avanzar ya. Buenas. Vayan siguiendo sus textos. Más o menos los exámenes alcanza hasta el tema 10, así que vayan repasando ya con calma para que no se les acumule, chicos. Los he silenciado para poder pasar clases. Vamos a empezar. Dentro del instrumental, me parece oportuno también repasar algunas características de los hilos. Por ejemplo, tenemos este es el hilo catgut. Este es el hilo catgut simple. Si ustedes ven las características, te dice todo lo que hemos aprendido en las anteriores clases. Catgut simple, de origen orgánico. Absorbible, multifilamento. ¿Qué tiempo tarda en absorberse este hilo? De 8 a 10 días. Es decir, es un hilo para tejido que cicatriza muy rápido, como las mucosas yugales, mucosa vaginal. Es tejido que cicatriza en menos de 3, 4 días y está cicatrizando. Entonces, para ese tipo de tejido se utiliza el catgut simple. El catgut simple, la verdad es que es muy poco utilizado por su bajo tiempo de absorción. Se le da al catgut simple un baño con una solución de cromo y se crea lo que es el catgut crómico. Este hilo sí utilizamos mucho más. Este hilo sigue siendo un hilo orgánico, absorbible. Borra el que ha escrito, por favor. Absorbible y además que es multifilamento. Multifilamento. La ventaja de este hilo es que se absorbe en 18 a 21 días. Es decir, te da un poco más de tiempo para que para que las heridas cicatricen. Y toda esta información nuevamente está en la caja, o digo, en el envoltorio del hilo. Miren, este es un catgut crómico. Aquí dice el dibujo de la aguja. Dice que es una aguja de medio círculo y de punta redonda. Punta redonda. Es aguda. Es 3 ceros. Es decir, es un poquito más grueso que nuestros cabellos. Entonces, de esa manera, puedo ver las características donde utilizar el hilo. Este hilo catgut crómico, por ejemplo, vamos a utilizarlo ya en tejidos que, igual que el catgut simple, mucosa yugal, mucosa vaginal, pero además nos sirve para peritoneo, para tejido celular subcutáneo, porque ya tiene hasta 21 días para absorción. Entonces es un buen hilo. Una característica importante del catgut cromado es que viene sumergido en una solución alcohólica. Entonces, para que mantenga todas sus características de flexibilidad y además de duración, tiene que estar sumergido en una solución. No puedes utilizar seco. Cuando está seco, pierde gran parte de sus características y además se revienta muy fácilmente. El baño de cromo hace perder una característica de los hilos multifilamentos. Sabemos que los hilos multifilamentos tienen baja memoria, es decir, que se adaptan a la forma de los tejidos. A diferencia, el catgut bañado en cromo es un poquito de memoria alta. Hay que tener cuidado cuando suturamos con catgut crómico, impone su forma, por lo tanto, puede lesionar el tejido que está suturando desgarrándolo. Entonces hay que tener cuidado que a pesar de que es un hilo multifilamento, por su baño en cromo, pierde esta característica de baja memoria. Otro hilo es la poliglactina 910, también denominado Bicril. Es un hilo violeta. Más o menos su fuerza tensil es 14 al 60% a los 14 días y va disminuyendo hasta los 30 días. Entonces su absorción se maneja como un promedio en 30 días. El ácido poliglicólico, perdón, la poliglactina 910, el Bicril, es el único de los hilos
que es antibacteriano en su composición. Es decir, su composición misma lo hace antibacteriano. Lo que esta, al ser antibacteriano en su composición misma, tiene algunas características de los monofilamentos de baja capilaridad. Entonces, las bacterias no se mueven a través del bicril. No es igual que un monofilamento, pero tiene algo de esa característica porque es antibacteriano en su constitución. El bicril es un hilo sintético, absorbible y, como ven, multifilamento. Si ustedes recuerdan, es de alta fuerza tensil el bicril. Otra característica es que sus nudos no son tan seguros como el catgut o como de la seda. Sus nudos son inseguros. Es por eso que cuando se hace seminudos, cuando se anuda el bicril, aproximadamente hacemos entre 7 y 8 seminudos. 6 a 7 seminudos en bicril. Hay que tener cuidado con eso. Pero tiene mayor fuerza tensiva. El otro hilo es el ácido poliglicólico o Dexon. Nuevamente, si ustedes ven, todo está escrito aquí en su cara. Este es un hilo 2 ceros, aguja medio círculo, redonda. Si es redonda, quiere decir que puede hacer sutura hermética. Eso es para gastrointestinal. Entonces, este ácido poliglicólico Dexon también se absorbe en 30 días, igual que el bicril, el poliglactina 910. Pero el Dexon es más caro. Por eso actualmente más utilizamos el bicril menos el Dexon. ¿El bicril para qué lo utilizamos? Para toda sutura que necesitamos que se mantenga mucho tiempo nuestra sutura antes de cicatrizar el tejido, como en la saponeurosis, por ejemplo. Eh, el segundo plano de la sutura gastrointestinal se usa con el bicril. La lengua, es decir, todo aquel órgano que necesite gran fuerza tensil y mucho tiempo para cicatrizar, usamos el bicril. Es un hilo muy utilizado. Este es el hilo poliglicanato, que es llamado Maxon. Es uno de los hilos que se absorben en 180 días. Si ustedes piensan, 180 días casi es medio año. Es un hilo sintético, absorbible y monofilamento, con todas las características que le dan esto. 180 días para absorción es un muy buen tiempo. Si un tejido no cicatriza a los 180 días, normalmente ya no va a cicatrizar. Otras alternativas tenemos el monocril, la poliglecaprona 25. El monocril también es un hilo sintético, absorbible, monofilamento. Se absorbe en 56 a 72 días. El PDS, la polidioxanona, se absorbe más o menos en 42 días. Todos estos hilos, el NAC, Maxon, el PDS y el monocril, son hilos sintéticos, absorbibles, pero monofilamentos, con todas las ventajas que da. Obviamente, al ser monofilamentos, tienen baja capilaridad, entonces se puede utilizar en zonas con infección, con bacterias, y respondería muy bien. Al tener un tiempo largo de absorción, también se puede utilizar en pacientes con cicatrización lenta, como los diabéticos, personas que toman corticoides. La desventaja de estos hilos PDS, Maxon, poliglecaprona, el monocril, son la que son un poco caros, casi cuestan 180, 200 bolivianos cada uno de los hilos. Entonces es por eso que utilizamos muy poco. Los hilos, esos eran hilos absorbibles. Los no absorbibles, el primero es la seda, que es un hilo no absorbible de origen orgánico, multifilamento y muy utilizado. ¿Por qué todavía utilizamos la seda? Que es un hilo extremadamente antiguo, porque tiene la mejor resistencia de nudos. Es decir, cuando anudas con seda, no se suelta. Cuando yo ligo una arteria, lo hago con seda, porque sé que no se va a soltar.
sé que se va a mantener en su lugar y la arteria no va a volver a sangrar. Es una gran ventaja eso. Al hacer 13 minutos y que no se suelte, queda muy poco tejido extraño dentro del paciente. Entonces, por eso todavía utilizamos la seda, además que es más económico de todos los hilos. Muy utilizado, hilo nylon, sintético, monofilamento, no absorbible. El nylon es el hilo más delgado que hay. Este llega a 12 ceros. Se utiliza principalmente para superficie y para muchas actividades más. Como ustedes ven, el nylon tiene una aguja triangular. Esta aguja triangular quiere decir que que esta aguja triangular no permite una sutura hermética. Tiene una buena fuerza tensil. No la mayor, pero tiene una buena fuerza. Antes se utilizaba otros materiales, no están ni en el libro, pero tienen que conocer qué es el poliéster, el algodón, que ya no utilizamos porque hay muchas personas que son alérgicas al poliéster y al algodón. Son hilos no absorbibles de origen orgánico que ya no lo utilizamos. El único que seguimos utilizando es la seda. En no absorbibles se necesitaba hilos de gran poder de tracción. Y uno de ellos es el hilo prolene, de polipropileno. Este de los hilos es el más fuerte que hay. Con este puede anudarse y traccionarse con gran fuerza. Casi no se revienta el hilo prolene. Si ustedes ven, el prolene tiene una aguja redonda. Por lo tanto, puede hacer suturas herméticas para algunas anastomosis de arterias, venas utilizan el prolene. Por eso tiene doble aguja. Ya dejando de lado los hilos, nos vamos a material de síntesis que son de acero. Este es el acero Flix. Si ustedes ven, son barras metálicas, son alambres que principalmente las utiliza el traumatólogo. Para atravesar tejido duro, la mejor aguja es la punta Tapercut. Aquí está, ¿ven? Tapercut. En estos alambres la punta es Tapercut porque obviamente va a pasar tejido muy duro. Y para pasar tejido muy duro, normalmente la punta Tapercut es la mejor. Obviamente tiene ventajas que su tracción es importantísima, es muy fuerte, pero tiene más desventajas. Primero, que el paciente puede sentir por encima de la piel el, el material. Segundo, que puede perforar cualquier momento la piel del paciente o del operador. Si no tienes cuidado, te puedes lesionar. Y además, anudarlo es muy difícil, ¿no? Hay que utilizar alicates, tenazas para anudarlo. Pero se utiliza para huesos y tendones importantes. Yo sé que no es un hilo, pero ¿cómo se hace hemostasia en un hueso que sangra? No se puede hacer ligadura, no se puede hacer electrocoagulación. Se utiliza cera de abeja para hueso. Entonces se utiliza cera, se pone cera en el hueso y deja de sangrar. Cera de hueso. Otra alternativa para la síntesis muy utilizada son las grapas metálicas. Grapas de superficie como esta que se colocan, pero para cirugías grandes, para procedimientos pequeños. La ventaja de la grapa es que no tiene reacción hacia el cuerpo, es decir, no tiene riesgo de dejar los puentes dérmicos, a diferencia de la sutura. Entonces, si tú suturas con grapas, no deja una cicatriz más estética. Es más, en otros países, en otros lados, toda sutura facial se tiene y se debe hacer con grapas. La desventaja es que si ustedes ven las grapas, acá está, tiene 25 grapas. Este tiene 25 grapas. Si uso 5, por ejemplo, si utilizo 5, el resto se desecha, porque a este mecanismo que están viendo aquí a la derecha, a ese mecanismo se le entra sangre y obviamente no se lo puede limpiar. Entonces, utilizar 30, $40 para una sutura a veces no compensa y además botar el resto de las grapas. La ventaja de las grapas es que hace una sutura bastante precisa,
Por lo tanto, también se utiliza para suturas internas, para anastomosis internas. De eso vamos a hablar más adelante. Otra forma de hacer síntesis en la superficie de la piel es el adhesivo dérmico, 2-octil-cianoacrilato. No dice la gotita por si acaso, dice 2-octil-cianoacrilato. Entonces el adhesivo dérmico se pone en la superficie de una herida no sangrante, recta, con poca tracción y se lo deja. Es el 2-octil-cianoacrilato. Es un buen adhesivo. La desventaja, si ustedes ven bien en un rolón, presentación, tú usas una vez y se entra sangre al sistema y ya no puedes utilizar a otro paciente. Entonces eso lo hace poco comercial, muy caro para una sutura tan pequeña y no hay a la venta siempre. La alternativa sí se podría utilizar la gotita, pero tienen que ver una cosa. Este 2-octil-cianoacrilato está tamponado para estar en relación, es decir, está al pH de la piel para estar en relación con las células. Entonces, cuando está en relación con las células, no las lesiona. Pero a diferencia, la gotita no está al pH para estar en relación con las células, las mata. Entonces hay que poner muy poca gotita, porque alrededor de donde vas a poner la gotita va a haber células muertas. Obviamente, aún con la gotita queda mucho mejor la síntesis si está indicada. Bueno, otra para síntesis es el Steri-Strip. Son bandas de tela adhesiva reforzadas, miren, por unas banditas por unos hilos. Es bueno, son pegamentos nada más que se pone. Es una alternativa excelente, pero especialmente para niños. A veces no se hacen heridas muy profundas y traumatizarlos con anestesia, agarrarlos, suturar. Entonces a veces poner el adhesivo dérmico nos resulta más fácil. El único cuidado es que se debe tener que no mojar la superficie. No se debe mojar la superficie. Instrumental de succión y aspiración. El verdadero instrumental de succión y aspiración está en la pared de la clínica. Lo que sí en nuestra mesa quirúrgica tenemos son las cánulas de aspiración. Son tres las principales cánulas de aspiración. La cánula de Jankauer, la cánula de Fraser y la cánula de Pole. Entonces, estas tres cánulas las utilizamos. Esta cánula de Pole, si ustedes ven, tiene varios orificios, se desarma en dos, varios orificios. Entonces, al tener muchos orificios, más se utiliza para absorber cuando hay mucho líquido. Puede venir metálica o de plástico. Obviamente, las de plástico son desechables. La Jankauer, en su punta, solamente tiene unos orificios. Entonces, es más para absorber cuando hay poco líquido. Se desarma también la Jankauer. Hay que tener cuidado para que no se pierda dentro de la cavidad abdominal. Finalmente, las cánulas de Fraser. Si ustedes observan la cánula de Fraser, en su punta tiene un orificio que activa recién la aspiración y además es angulada. Son pequeñas cánulas de aspiración. Aquí vemos la zona donde activa la aspiración. Al ser anguladas y no curvas, nos permiten aspirar orificios. Orificio nasal, orificio bucal, orificio auditivo, vaginal, recto. Entonces, esa es la ventaja. Y entonces no necesito sacar y poner. Pongo el dedo acá y se activa recién en la punta. Suelto aquí el dedo y aquí estaría haciendo el círculo de aire y aquí no aspira nada. Entonces, la cánula se puede quedar dentro de la cavidad mientras hacemos otras actividades. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Creo que están durmiendo, ¿no hay preguntas? Está todo bien, doctor, súper. Ya están estudiando, ¿no? Están estudiando, será. Doctor, la de Fraser, ¿sirve para qué, mem?
en pequeñas cirugías como cirugía de otorrinolaringología, de ginecología en cavidades. Es para orificios, por eso es angulada y es pequeña. ¿Ya? Vamos a avanzar el otro tema, que es el siguiente tema. ¿Dónde está? É porque eu fecho. Entende que isso é chato. Acredito em mim, eu sei como isso é difícil. Nós somos uma família, então nós vamos fazer essa mudança em família. Vocês viram? Não vem tudo. Valeu pelos planejamentos, né? El otro tema es el acto operatorio. Vamos a ver primero asepsia, antisepsia. Asepsia y antisepsia. Hay algunas cosas que hay que apuntar. Se habrán dado cuenta que en el planeta existen bacterias y virus mucho antes de que nosotros hayamos aparecido. Y cuando el ser humano se vaya, ellos van a seguir en el planeta. Es decir, obviamente son estructuras bastante resistentes. El ser humano ha evolucionado algunas capas para protegernos, como es la piel. Muy pocas bacterias y virus pueden atravesar directamente la piel. Pero no solamente estamos envueltos de piel, tenemos mucosas, nos hacemos heridas. Contaminación, ¿qué significa? La contaminación es la presencia de microorganismos en la superficie de un cuerpo o en un área. ¿Puede estar contaminada tu mano? Sí. ¿Puede estar contaminada en la sala de emergencia o la sala de quirófano? Sí, pueden estar contaminadas. La contaminación solo quiere decir presencia de microorganismos. A diferencia, la infección es la presencia de microorganismos patógenos sobre un tejido vivo con una reacción inmunológica. Es decir, tiene que haber una respuesta del agente o del organismo al que están infectando para que haya infección. Por lo tanto, ¿mi mano puede estar infectada? Sí. ¿La mesa puede estar infectada? No, porque la mesa no va a presentar una reacción biológica. Por lo tanto, se tiene que hablar contaminado el área, contaminado tu mano, cuando no hay una respuesta biológica. Pero si hay pus, eritema, secreción, ya es una infección. Entonces, es una infección. Otro término que se usa es asepsia. La asepsia es la ausencia de material séptico mediante los procesos físicos o químicos, pero la asepsia principalmente mediante procesos físicos. La antisepsia. La antisepsia elimina gérmenes patógenos por medios físicos y químicos, pero la antisepsia especialmente por medios químicos. Los antisépticos son sustancias químicas que previenen el crecimiento bacteriano, ya sea por inhibición de su división o por destrucción. Los desinfectantes matan todas las bacterias, pero no matan las esporas ni bacterias resistentes.
Germicidas quiere decir que mata gérmenes. Hay algunos términos, fungicida que mata hongos, bactericida que mata bacterias, viricida que mata virus. Entonces, la mayoría de nuestros antisépticos son fungicidas, bactericidas y viricidas en uno solo. La desinfección consiste en destruir la mayoría de las bacterias, pero no destruye ni bacterias resistentes ni esporas. Utiliza medios químicos. La esterilización es la ausencia total de la vida. Destruye bacterias resistentes, esporas, priones, todo, por medios físicos, químicos o de irradiación. Los métodos de esterilización que utilizamos, el primero y más antiguo es físico, segundo químico y tercero irradiación. ¿Por qué necesitamos esto? Porque durante los procedimientos quirúrgicos se crea un riesgo biológico. Este riesgo biológico hay que eliminarlo y lo eliminamos mediante la esterilización. Es decir, para poder reutilizar los elementos, los mecanismos, hemos creado la esterilización. El primero y más fácil de inventar fue el calor, pero no solamente el calor, sino calor bajo presión. Este calor bajo presión destruye las bacterias. Este es el autoclave de Chamberlain, donde se pone a 138 grados y a 2 atmósferas de presión. En 15 o 20 minutos se garantiza la esterilización. Sabemos que la ebullición de por sí no causa esterilización, sino la presión y el calor combinado causan esterilización. La desventaja del calor húmedo es que no todo material se puede esterilizar en esta forma. ¿Por qué? Porque se encerrarían los metales y segundo, bota material húmedo. Y el material húmedo puede ser fácilmente colonizado por bacterias. Otra cosa es el calor seco. El calor seco principalmente se utiliza para los metales. Se utiliza 170 grados por 30 minutos. No todo material resiste 170 grados. Por ejemplo, si vos metes tela a 170 grados, se quema. Entonces, el calor seco normalmente lo utilizamos para pinzas. Si ustedes ven, aún así las pinzas tienen que estar bien organizadas y no en contacto con la pared, porque si no se van a ennegrecer. Se ha buscado alternativas de esterilización como químicas, como formaldehído, óxido de etileno, glutaraldehído. Lo malo de estas esterilizaciones químicas es que duran mucho tiempo. Para que un material esté estéril, 36 horas con formaldehído, con óxido de etileno y glutaraldehído 14 horas. Entonces, tú tendrías que poner el material ahí. ¿Y por qué todavía utilizamos? Porque tenemos que tomar en cuenta que, que hay materiales nuevos y modernos que son de plástico, son de goma, que necesito esterilizarlo como como un mango de bisturí, el cable del mango de bisturí. Y no hay forma de hacerlo con calor ni presión porque se van a arruinar. Entonces utilizamos estos químicos. El más utilizado es el óxido de etileno. Hay que tener cuidado con el uso del óxido de etileno. La inhalación consecutiva y crónica daña los pulmones de los operadores, así que tienen que estar protegidos. Otro método de esterilización que se utiliza para los ambientes son la irradiación rayos UV. En quirófano, si ustedes ven acá arriba, por encima de la lámpara, hay un foco violeta que solo se prende cuando está vacío el quirófano y da rayos UV. Trata de esterilizar el área del quirófano. Todas las partículas suspendidas acá las destruye. Obviamente es tóxico para los seres humanos, entonces solamente se prende cuando están fuera, cuando está vacío, los radios B.
La irradiación en rayos gamma normalmente se utiliza para industria. Con esto se esteriliza ampollas, medicamentos, guantes, etc. Los antisépticos, el primero que utilizamos, el alcohol etílico, muy poco. La iodopovidona al 10%, en tanto en su forma presentación en solución como en jabonosa, en presentación jabonosa, muy útil. Otra es el cloruro de benzalconio o el DG6. Poco a poco está desapareciendo. Y es reemplazado por este antiséptico que es el gluconato de clorhexidina. La clorhexidina también hay una presentación en solución y otra jabonosa. La desinfección de los ambientes se hace con cloro al 1%, o si es una desinfección de urgencias, se hace con ácido periacético al 0,26%. El acto quirúrgico es un procedimiento ejecutado por un grupo de personas cuya único propósito es la intervención quirúrgica. Estos procedimientos luchamos para que sean operaciones asépticas, quiere decir libres de contaminación. Para esto, las operaciones son asépticas cuando están programadas y no ingreso a la cavidad entérica. Otra cosa es cuando el paciente ya viene con la lesión. Esto no puede ser una operación aséptica y es obviamente operación séptica. Obviamente, para su curiosidad cómo quedó, se repara, pero tiene alto riesgo de complicaciones. Las heridas, de acuerdo a la operación, son heridas limpias. Cuando la herida se hace en un ambiente controlado por un tiempo adecuado a la cirugía y no penetramos a la tubo digestivo. Las heridas limpias contaminadas son cuando penetramos de manera controlada al tubo digestivo, por ejemplo, en una colecistectomía. Y las heridas contaminadas, obviamente, cuando hay un estallido. Si hay un estallido, obviamente ya se considera contaminado y es una herida que fácilmente se va a infectar. El equipo quirúrgico, debemos estar convencidos de que nuestras maniobras para preparación a quirófano son concienciales. No hay que ponerse la ropa por encima, el pijama por encima de la ropa. No hay que pintarnos ni depilarnos. No porque sea obligatorio, sino por un acto de convencimiento de que le vamos a hacer daño al paciente si no cumplimos esta regla. Los lavados de manos, ya van a conocer en sus prácticas, hay un lavado de manos médico y hay un lavado de manos quirúrgico. El vestirse una bata, gorra, barbijo, no es nuevamente obligación. Miren cómo está bien vestido, gorra, barbijo, bien abrochado. Este también está vestido, pero de ninguna manera está hecho de una forma adecuada. Si no, no está bien puesta la gorra, el barbijo no está asegurado. Entonces, no es por cumplir. El procedimiento de hacer la preparación del equipo quirúrgico es conciencial. El equipo quirúrgico tiene que estar adecuadamente vestido, adecuadamente protegido, ya sea con gorra, barbijo, protectores oculares, bata y guantes. En el quirófano, para realizar las diferentes intervenciones quirúrgicas, adoptamos posiciones quirúrgicas. La posición quirúrgica es la relación que existe del paciente con la mesa de Kerban que permite el mejor acceso al órgano que va a ser operado. Para esto nos ayuda una mesa, que son las mesas de Kerban, que adoptan diferentes posiciones. Pueden subir, bajar los pies, poner lateral derecho, lateral izquierdo, incluso quebrarse. ¿Ven aquí? Se quiebra 90 grados. En una posición quirúrgica hay que valorar reacciones fisiológicas y reacciones anatómicas. Es decir, una posición debe tener al paciente con un sistema respiratorio normal, sistema circulatorio normal, sistema musculoesquelético normal. ¿Cuáles son estas posiciones? La más antigua y tradicional es la de cúbito dorsal. Si ustedes ven el paciente de cúbito dorsal, es una posición fisiológica de sueño.
En esta posición podemos operar toda la cara, la parte anterior, tórax, abdomen, miembros. Esta posición no tiene ningún trastorno. ¿Por qué? Porque es fisiológica. Podemos hacer algunas modificaciones al decúbito dorsal. Podemos poner los miembros al lado del tronco o a 90 grados, pero solamente a 90 grados. No se puede hiperextender. Para mantener estable el sistema músculo nervioso, el miembro tiene que estar a 90 grados. Podemos variar un poco la posición de cúbito dorsal. Levantamos la cabeza y bajamos los miembros. Esta se denomina posición de Fowler. Nuevamente, no hay ninguna alteración fisiológica, pero sí te permite operar órganos que estaban por debajo de la parrilla costal, como ser hígado, vesícula biliar, esófago, estómago. Te permite que baje y verlo. Obviamente, cuando cambiamos al paciente deben tener cuidado de asegurarlo muy bien. El contrario, cabeza abajo, miembros inferiores arriba, posición de Trendelenburg. ¿Para qué? Para ver todos los órganos intrapélvicos, útero, trompas, ovarios, rectos. ¿Qué problema tenemos? Como las vísceras comprimen el diafragma, esta posición trastorna el sistema ventilatorio. Hay que asegurar bien al paciente. Podemos elevar los miembros inferiores hacia arriba para acceso al periné. Esta posición para parto, resección transuretral de próstata, algunas cirugías de ano periano podemos hacer en esta posición. Si es mujer se llama posición ginecológica, si es varón, delito. No toda posición se hace de frente, algunas tenemos que ser de cúbito dorsal. En esta posición, de cúbito ventral diré, en esta posición tienen que tener cuidado de poner en el tórax una almohada bastante suave. Hay otras posiciones extremas como esta es en navaja sevillana de Kraske, que es la posición ideal para operar lesiones del periano, hemorroides, abscesos, fístulas anales, todas esas posiciones. Hay otras posiciones extremas como la de lumbotomía que tratamos de no utilizar por el trastorno ventilatorio, cardiovascular que va a ocasionar. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? ¿Alguna duda, jóvenes? Súper, doctor. No se preocupen, chicos. El día de hoy solamente esos temas. La próxima clase nos vemos, ¿ya? Vayan estudiando porque seguro ya van a ser evaluados. Suerte, chicos. Si alguien me manda por Telegram en un rato, yo les paso el tema, ¿ya? Chao, chicos. Listo, Que les vaya doctor. bien. Chao. Determina cómo vemos a los demás.